Tertium Organum. P. de Ouspensky. El tercer canon del pensamiento. Una clave para los enigmas del mundo. Capítulo 17. Un universo vivo e inteligente. Diferentes formas y líneas de inteligencia. La naturaleza animada. Almas de piedras y almas de árboles. El alma de un bosque. El yo humano como inteligencia colectiva. El hombre como ser complejo. La humanidad como un ser. El alma del mundo. El rostro de Mahadeva. El profesor James y el mundo animado. Las ideas de Fechner. El Zendavesta. La tierra viva. Si en el mundo existe la inteligencia, entonces la inteligencia debe existir en todo, aunque sea diferente en su manifestación. Estamos acostumbrados a considerar como animados e inteligentes, en un sentido u otro, solo aquellos objetos a los que llamamos seres, o sea, a los que encontramos análogos a nosotros en las funciones que, a nuestros ojos, definimos como ser animado. Los objetos animados y los fenómenos mecánicos son para nosotros sin vida y carentes de inteligencia. Pero esto no puede ser así. Solo para nuestra mente limitada, para nuestro limitado poder de comunión con otras mentes, para nuestra limitada capacidad de analogía, la inteligencia, y hablando en general toda la vida mental, se manifiesta en ciertas clases definidas de seres vivos, junto con los cuales existen largas series de cosas muertas y fenómenos mecánicos. Pero si nosotros no pudiéramos hablar entre nosotros, si ninguno de nosotros pudiera inferir la existencia de inteligencia y vida mental en otro hombre por analogía con él, cada uno solo se consideraría a sí mismo como un ser vivo y relegaría a todas las demás personas a una mecánica naturaleza muerta. En otras palabras, solo reconocemos como seres animados a los que poseen una mente accesible a nuestra observación en la sección tridimensional del mundo, o sea, seres cuya mente es análoga a la nuestra. No sabemos ni podemos saber nada acerca de otros. Todos los seres cuyas mentes se manifiestan de modo distinto que en la sección tridimensional del mundo son incomprensibles e inaccesibles para nosotros. Si ellos entran en contacto con nuestra vida, estamos obligados a considerar sus manifestaciones como acciones de naturaleza muerta e inconsciente. Nuestra capacidad para la analogía se limita a esta sección. No podemos pensar lógicamente más allá de las condiciones de una sección tridimensional. En consecuencia, todo lo que vive, piensa y siente de una manera no completamente análoga a la nuestra está obligado a parecer, para nosotros, como muerto y mecánico. Pero, a veces, sentimos opacamente la vida intensa que prosigue en los fenómenos de la naturaleza, y experimentamos una vivaz emocionalidad que se manifiesta en los fenómenos de la naturaleza que, para nosotros, está muerta. Quiero decir que, detrás de los fenómenos de las manifestaciones visibles, se siente el noúmeno de las emociones. En las descargas eléctricas, en los rayos, en los truenos, en las ráfagas y gemidos del viento se sienten destellos de estremecimientos sensorio-nerviosos de algún organismo gigantesco. En ciertos días se siente una peculiar disposición anímica que es propia de estos. Hay días llenos de una mística extraña, días que tienen su propia consciencia individual y única, sus propias emociones, sus propios pensamientos. Casi podemos hablar con esos días. Y ellos nos dicen que vivieron un tiempo muy largo, quizá durante una eternidad, y que conocieron y vieron muchas cosas. En los cambios de estación, en las hojas amarillas del otoño con su aroma y los recuerdos que traen, en la primera nieve que espolvorea los campos y añade una frescura y una vivacidad peculiares al aire, en las aguas de primavera, en el cálido sol y en las ramas que despiertan, pero que aún están desnudas, a través de las cuales brilla el cielo azul, en las blancas noches del norte y en las oscuras, húmedas y tibias noches tropicales tachonadas de estrellas. En todo esto están los pensamientos, los sentimientos, las disposiciones anímicas, o más correctamente, la expresión de sentimientos, pensamientos y disposiciones anímicas de ese ser misterioso que es la naturaleza. En la naturaleza no puede haber nada muerto o mecánico. Si existen la vida y el sentimiento, deben existir en todo.
La vida y la inteligencia constituyen el mundo. Por el contrario, si miramos desde nuestro lado, desde el lado de los fenómenos, debemos admitir que todo fenómeno, todo objeto tiene una mente. Una montaña, un árbol, un río, el pez en el río, las gotas de agua, la lluvia, una planta, el fuego. Cada uno, separadamente debe poseer una mente propia. Mirando desde el otro lado, el lado de los no humanos, nos vemos obligados a decir que cada cosa y cada fenómeno de nuestro mundo es una manifestación en nuestra sección de algún pensamiento y sentimiento incomprensibles pertenecientes a otra sección y que posee allí funciones que son incomprensibles para nosotros. Allí una inteligencia es tal y su función es tal que se manifiesta aquí en la forma de una montaña, otra en la forma de un árbol, una tercera en la forma de un pez, etc. Los fenómenos de nuestro mundo son muy diferentes. Si no son sino manifestaciones en nuestro mundo de diferentes seres inteligentes, entonces estos seres deben ser también muy diferentes. Entre la mente de una montaña y la de un hombre debe haber la misma diferencia que entre una montaña y un hombre. Ya hemos admitido la posibilidad de diferentes existencias. Dijimos que existe una casa, y existe un hombre, y existe una idea, pero todos ellos existen de modo diferente. Si desarrollamos más este pensamiento, hallaremos muchos géneros de existencias diferentes. La fantasía de los cuentos de hadas, que animan a todo el mundo, dota las montañas, los ríos y los bosques de mentes similares a las humanas. Pero esto es tan falso como una negación total de la mente en una naturaleza muerta. Los noúmenos son tan diferentes y variados como los fenómenos que son sus manifestaciones en nuestra esfera. Cada piedra, cada grano de arena, cada planeta, tiene un noúmeno, que consiste en vida y mente, y los conecta con ciertas totalidades más vastas que cosmos incomprensibles para nosotros. La actividad de la vida de unidades separadas puede ser muy diferente. El grado de actividad de la vida puede juzgarse desde el punto de vista de la reproductividad. En la naturaleza mineral inorgánica, esta actividad es tan pequeña que las unidades de esa naturaleza accesibles para nuestra observación no se reproducen, aunque solo nos lo parezcan debido a la insuficiente amplitud de nuestra visión en el tiempo y el espacio. Tal vez si nuestra visión abarcara centenares de miles de años y todo nuestro planeta a la vez, seríamos capaces de ver el crecimiento de minerales y metales. Si fuéramos a observar desde el interior 1 cm cúbico del cuerpo humano, inconscientes de la existencia de todo el cuerpo y del hombre, los fenómenos que prosiguen en este insignificante cubo de carne aparecerían como fenómenos elementales de naturaleza muerta. Pero en todo caso, para nosotros, los fenómenos se dividen en vivos y mecánicos, y los objetos invisibles se dividen en orgánicos e inorgánicos. Estos últimos se rompen sin resistencia y siguen siendo los mismos. Una piedra puede partirse en dos. El resultado será dos piedras. Pero si un caracol se lo parte en dos, el resultado no será dos caracoles. Esto significa que la mente de una piedra es muy simple, muy primitiva, tan simple que puede partirse sin que experimente un cambio. Pero un caracol consiste en células vivas. Cada célula viva es un ser complejo, mucho más complejo que una piedra. El cuerpo de un caracol tiene la capacidad de moverse, alimentarse, experimentar goce o dolor, buscar al primero y evitar al segundo, y sobre todo posee la capacidad de multiplicarse, de crear nuevas formas similares a él, de combinar materia inorgánica en estas formas, y de hacer que las leyes físicas estén a su servicio. Un caracol es un centro complejo de transformación de un género de energía física en otros. Este centro posee su propia mente. Es por esta razón que es indivisible. Y la mente de un caracol es infinitamente superior a la de una piedra. Un caracol tiene consciencia de la forma, o sea, la forma de un caracol es, en un sentido, consciente de sí. La forma de una piedra no es consciente de sí. En la naturaleza orgánica en la que vemos vida es más fácil suponer la existencia de una mente. En un caracol, en un ser vivo, no tenemos ya dificultad en admitir cierto género de mente. Pero la vida no pertenece solamente a organismos indivisibles separados. Todo lo indivisible es un ser vivo.
Cada célula de un organismo es un ser vivo, y debe poseer cierto género de mente. Cada combinación de células que posee una función definida es también un ser vivo. Otra combinación superior, un órgano, es asimismo un ser vivo y tiene su propia mente. La indivisibilidad en nuestra esfera es un signo de una función definida. Si todo fenómeno en nuestro plano es una manifestación de algo que existe en otro plano, entonces, la indivisibilidad en nuestro lado corresponde evidentemente a la indivisibilidad, o sea, la individualidad en ese otro lado. La divisibilidad en nuestro lado denota divisibilidad en el otro. La inteligencia de lo divisible puede manifestarse solamente en una inteligencia colectiva no individual. Admitimos la consciencia solamente en un organismo total. Pero hasta un organismo total es meramente una sección de cierta magnitud que podemos llamar la vida de este organismo desde el nacimiento hasta la muerte. Esta vida puede representarse como un cuerpo tetradimensional que se extiende en el tiempo. El cuerpo físico tridimensional es solo una sección del cuerpo tetradimensional, el Linga Sharira. La imagen de un hombre que nos representamos, su personalidad, es asimismo solo una sección de la verdadera personalidad que indudablemente tiene su propia mente separada. Podemos, pues, presuponer tres mentes en el hombre. La primera, la mente del cuerpo, que se manifiesta en instintos y en la labor constante del cuerpo. La segunda, su personalidad, un yo cambiante y complejo que conocemos y en el que somos conscientes de nosotros mismos. La tercera, la mente de su vida total, un yo mayor y superior. En nuestro nivel de desarrollo, estas tres mentes conocen muy poco una de la otra y se comunican entre ellas solamente bajo narcóticos, en estados de trance, en estados extáticos, en sueños, en estados hipnóticos y mediúmnicos. Además de nuestras mentes y de las que están en nosotros, que desconocemos, pero están conectadas indisolublemente con nosotros, también estamos rodeados por muchas otras mentes que también conocemos. A estas mentes las sentimos a menudo, están constituidas por nuestras mentes. Entramos en nuestra mente como sus partes componentes, tal como otras mentes entran en nuestra mente. Estas mentes son los espíritus buenos o malos que nos ayudan o nos perjudican. La familia, la comunidad, la nación, la raza. Cualquier agregado al que pertenezcamos, una unidad agregada posee indudablemente su propia mente, cada grupo de personas que tiene su función separada y es consciente de sus coherencia y unidad interiores, como una escuela filosófica, una iglesia, una secta, una orden masónica, una sociedad, un partido, etc. Es indudablemente un ser vivo, que posee cierta inteligencia. Un pueblo, una nación es un ser vivo. La humanidad es también un ser vivo. Es el gran hombre, el Adam Kadmon de los cabalistas. Adam Kadmon es un ser que vive en los hombres, incluyendo en sí las mentes de todos los hombres. H. P. Blavatsky habla de esto en su voluminosa obra, La doctrina secreta. No es el Adán de polvo, del Génesis, capítulo 2, quien está hecho, pues, según la imagen divina, sino el andrógino divino, del capítulo 1, o Adam Kadmon. Adam Kadmon es la humanidad o la raza humana, el Homo sapiens, un ser con el cuerpo de un animal y el rostro de un superhombre. Entrando como parte componente en varias mentes grandes y complejas, el hombre mismo consiste en innumerables mentes grandes y pequeñas, muchas de las cuales, si bien existen en él, ni siquiera se conocen entre sí, tal como personas que viven en la misma casa y tal vez no se conocen. En conjunto, si pasamos a analogías, el hombre tiene mucho en común con una casa llena con los habitantes más variados, o incluso más con un gran transatlántico que transporta muchísimos pasajeros casuales, viajando cada uno rumbo a su destino y con su propia finalidad, e incluyendo los elementos más diversos. Cada separada unidad de la población de este transatlántico se orienta por sí misma, considerándose involuntaria e inconscientemente, el centro de esa nave. Este es un cuadro aproximadamente verdadero de un ser humano. Tal vez sería más apropiado todavía comparar al hombre con algún separado rincón de la Tierra, que lleva una vida propia, con un lago nemoroso lleno de la vida más variada, que refleja el sol y las estrellas y oculta en sus abismos algún fantasma incomprensible para él mismo, quizás una ondina, quizás un duende de las aguas.
Si abandonamos las analogías y pasamos a hechos reales en la medida en que son accesibles a nuestra observación, es necesario empezar con varias divisiones algo artificiales del ser humano. La vieja división en cuerpo, alma y espíritu tiene algunos puntos buenos, pero a menudo induce a error, pues el intentar tal división produce de inmediato desacuerdos respecto a dónde termina el cuerpo y dónde empieza el alma, dónde termina el alma y dónde empieza el espíritu, etc. No hay en esto líneas divisorias estrictas, ni puede haberlas. Además, nos deja la deriva el hecho de que el cuerpo, el alma y el espíritu se oponen uno al otro, se consideran, en este caso, como principios mutuamente hostiles. Esto es también enteramente equivocado, pues el cuerpo es la expresión del alma, y el alma es la expresión del espíritu. Es necesario aclarar los términos mismos de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el cuerpo físico con su inteligencia escasamente comprensible para nosotros. El alma es la mente estudiada por la psicología científica, o sea, la actividad refleja que es controlada por impresiones que provienen del mundo externo y del cuerpo. El espíritu son aquellos principios superiores que dirigen, o bajo ciertas condiciones pueden dirigir, la vida del alma. 1. El cuerpo es el dominio de los instintos y las instintivas consciencias interiores de órganos separados, partes del cuerpo y el organismo todo. 2. El alma consiste en sensaciones, representaciones, conceptos, pensamientos, emociones y deseos. 3. Es la región de lo desconocido. En las condiciones habituales de la vida interior de un hombre corriente, el foco de su consciencia, que se muda constantemente de un objeto al otro, radica en su mente. Yo tengo hambre. Yo leo un diario. Yo espero una carta. Solo raras veces toca las regiones que están expeditas hacia las emociones religiosas, estéticas y morales y el intelecto superior que haya expresión en el pensamiento abstracto conectado con el sentimiento moral y estético, o sea, con la comprensión de la necesidad de coordinar pensamiento, sentimiento, palabra y acto. Pero habitualmente, al decir yo, un hombre no significa el complejo total de los tres dominios, sino lo que en ese momento, está en el foco de su conciencia. Yo quiero. Estas palabras que representan el papel más importante en la vida del hombre habitualmente distan de referirse simultáneamente a todos los aspectos de su ser. Por regla general, se refieren meramente a alguna faceta pequeñísima e insignificante que, en un momento dado, llena el foco de la consciencia y subyuga a todo el resto, hasta que otra faceta igualmente insignificante la desaloja. Y en la mente de un hombre prosigue un interminable cambio de puntos de vista de un objeto al otro. A través del foco de la percepción corre una continua película cinematográfica de sentimientos e impresiones y cada impresión separada determina el yo de ese momento dado. Desde este punto de vista, la mente de un hombre ha sido comparada a menudo con una ciudad oscura y dormida en medio de la cual se desplazan lentamente las linternas de los serenos, y cada una de estas proyecta su luz sobre un pequeño círculo alrededor de sí. Esta es una analogía perfectamente veraz. A cada instante, entran en foco unos pocos de estos círculos iluminados por esa luz vacilante, mientras el resto se hunde en las tinieblas. Cada pequeño círculo iluminado representa un yo, que vive su propia vida, en ocasiones muy breve. Y el movimiento prosigue interminablemente, ora lento, sacando a la luz objetos cada vez más nuevos, u objetos viejos del reino de la memoria, ora girando atormentadamente alrededor de los mismos pensamientos persistentes. Este movimiento continuo que prosigue en nuestra mente, este cambio constante de luz de un yo al otro, tal vez explique el fenómeno del movimiento en el mundo visible externo. Intelectualmente sabemos que tal movimiento no existe. Sabemos que en los espacios infinitos del tiempo existe todo, que nada ocurre, que nada deviene, que todo es. Pero no lo vemos todo a la vez, y así nos parece que todo se mueve, crece, deviene. No lo vemos todo a la vez en el mundo externo o en nuestro mundo interior, y esto produce la ilusión del movimiento. Por ejemplo, manejamos rápidamente frente a una casa, y la casa gira a medida que pasamos.
Pero si pudiéramos verla no con nuestros ojos, no en perspectiva, sino mediante algún género de visión simultáneamente desde todos lados, desde arriba y desde abajo y desde dentro, no veríamos movimiento ilusorio alguno, sino que veríamos a la casa completamente inmóvil como lo está en realidad. Y mentalmente sabemos que la casa no se ha movido. Lo mismo se aplica a todo lo demás. El movimiento, el crecimiento, el devenir, que prosiguen en el mundo que nos rodea no son más reales que el movimiento de la casa cuando pasamos manejando frente a ella, o el movimiento de los árboles y los campos frente a la ventanilla de un vagón de tren que pasa velozmente. El movimiento prosigue dentro de nosotros, y produce la ilusión del movimiento alrededor de nosotros. El círculo iluminado cambia rápidamente de un yo al otro, de un objeto, de un tema, una representación o una imagen a otra. En el foco de la consciencia, un yo sucede rápidamente al otro, la llamita de la consciencia pasa de un yo a otro. Este es el único movimiento verdadero que existe en el mundo. Si este movimiento fuera a detenerse y todos los yoes fueran a entrar simultáneamente en el foco de la percepción, si la luz fuera a expandirse como para iluminar simultáneamente para un hombre todo lo que ella revela solo gradualmente y poco a poco, si un hombre fuera capaz de abarcar a la vez con su mente todo lo que entró en su percepción y todo lo que nunca es iluminado claramente por el pensamiento, aunque afecte su mente, entonces tal vez podría encontrarse en medio de un universo inmóvil, que contuviera simultáneamente todo lo que para un hombre está habitualmente en las remotas profundidades de la memoria, en el pasado, todo lo que está a gran distancia de él, todo lo que está en el futuro. C.H. Hinton habla muy bien de los seres de otras secciones del mundo. Por el mismo proceso por el que sabemos que hay otros seres humanos alrededor de nosotros, podemos enterarnos de las inteligencias superiores por las que estamos rodeados. Las sentimos, pero no nos darnos cuenta de ellas. Para darnos cuenta de ellas, será necesario que desarrollemos nuestros poderes de percepción. El poder de ver con nuestro ojo corporal se limita a la sección tridimensional. Pero, el ojo interior no está así limitado. Podemos organizar nuestra facultad visual en el espacio superior, y podemos formar conceptos de realidades en este espacio superior, tal como lo podemos en nuestro espacio corriente. Y esto proporciona la infraestructura para la percepción y el estudio de estos seres distintos al hombre. Con referencia a las cosas superiores de la vida parecemos niños ciegos y azorados. Sabemos que somos miembros de un solo cuerpo, miembros de una sola vid, pero no podemos discernir, excepto por el instinto y el sentimiento, qué es el cuerpo, qué es la vid. Nuestra tarea es disminuir la limitación de nuestra percepción. La naturaleza consiste en muchas entidades en cuya aprehensión nos empeñamos. Con esta finalidad, dice Hinton, primero de todo debemos introducir en la mente conceptos nuevos y unificar vastos campos de observación bajo una sola ley común. La historia real de nuestro progreso intelectual radica en el crecimiento de estos conceptos nuevos. Y cuando se forma el concepto nuevo, se descubre que es muy simple y natural. Nos preguntamos qué hemos ganado, y respondemos, nada. Simplemente, hemos quitado una limitación evidente. Puede plantearse esta pregunta: ¿de qué modo entramos en contacto con seres superiores en la actualidad? Y evidentemente la respuesta es, de aquellos modos en los que tendemos a formar uniones orgánicas, uniones en las que las actividades de los individuos se unen de un modo vivo. La coherencia de un imperio militar o de una población subyugada, que no presenta un núcleo natural de crecimiento, no es una a través de la cual debamos esperar crecer en contacto directo con nuestros destinos superiores. Pero en la amistad, en las asociaciones voluntarias, y sobre todo, en la familia, tendemos hacia nuestra vida mayor. Tal como para explorar las distantes estrellas de los cielos, es necesario un particular ordenamiento material que llamamos telescopio, así para explorar la naturaleza de los seres que son superiores a nosotros se necesita un ordenamiento mental. Debemos preparar nuestra facultad pensante, así como preparamos una extendida capacidad visual. Queremos una estructura desarrollada dentro del cráneo con una finalidad, mientras que un telescopio exterior servirá para la otra.
Esta animación del universo avanza en las direcciones más variadas. Este árbol es un ser vivo. El abedul en general, la especie, es un ser vivo. Un bosque de abedules es también un ser vivo. Un bosque que contenga diferentes clases de árboles, césped, flores, hormigas, escarabajos, pájaros y animales, es también un ser vivo, que vive por la vida de todo lo que lo compone, que piensa y siente por todo lo que va a constituirlo. Esta idea se expresa de modo interesantísimo en el artículo de P. Florensky, Raíces del idealismo común a toda la humanidad, Theological Messenger, 1909. Hay muchas personas para quienes un bosque no es meramente un sustantivo colectivo y una personificación retórica, o sea, una ficción pura, sino algo que es único y vivo. La unidad real es la de la autoconsciencia. Hay muchos que reconocen a la unidad de un bosque, o sea, al alma viva del bosque como una entidad, el espíritu de los bosques, el Oidnik. ¿Consentís en reconocer a las ondinas y a los duendes de las aguas, a las almas del elemento acuático? La actividad vital de seres compuestos como los bosques no es la misma que la actividad vital de especies individuales de plantas y animales, y la actividad vital de la especie no es la misma que la actividad vital de individuos separados. Para ser más exacto, la diferencia de funciones expresada en diferente actividad vital apunta a las diferencias en la vida mental de los diferentes organismos. La actividad vital de una hoja de abedul separada está, naturalmente, de modo infinito, debajo de la actividad vital de un árbol. La actividad vital de un árbol no es la misma que la de una especie, y la vida de una especie no es la misma que la vida de un bosque. Las funciones de estas cuatro vidas son totalmente diferentes, y sus inteligencias también deberán ser, pues, correspondientemente diferentes. La inteligencia de una célula individual del cuerpo humano debe ser tan inferior en comparación con la inteligencia del cuerpo, o sea, la mente física del hombre, como su actividad vital es inferior en comparación con la actividad vital de todo el organismo. Así, desde cierto punto de vista, podemos considerar al noúmeno de un fenómeno como el alma de ese fenómeno. En otras palabras, podemos decir que el alma oculta de un fenómeno es su nómeno. El concepto del alma de un fenómeno o del noúmeno de un fenómeno incluye la vida y la consciencia, y sus funciones en secciones del mundo incomprensibles para nosotros, cuya manifestación en nuestra esfera constituye un fenómeno. La idea de un universo animado conduce inevitablemente a la idea del alma del mundo, un ser cuya manifestación es el universo visible. La idea del alma del mundo la entendieron muy pintorescamente las antiguas religiones de la India. El Bhagavad Gita, poema místico, da una maravillosa imagen de Mahadeva, o sea, el gran Deva, cuya vida es nuestro mundo. Y Krishna explicó su doctrina a sus discípulos, gradualmente los elevó a las verdades sublimes que se le abrieran en el relampagueante destello de su visión. Cuando habló de Mahadeva, su voz asumió un tono más serio, y su continente se iluminó. Un día, vencido por la curiosidad, Arjuna le preguntó osadamente: «Muéstranos a Mahadeva en su forma divina. ¿Nuestros ojos podrán contemplarlo?». Entonces, Krishna empezó a hablar del ser que alienta en todos los seres, de 100.000 formas, incontables ojos y rostros que se vuelven en toda dirección, quien sin embargo los supera a todos por la altura misma del infinito, quien en su cuerpo inmóvil e ilimitado abarca al universo móvil con todas sus divisiones. Si el esplendor de 1000 soles fuera a estallar simultáneamente en los cielos, dijo Krishna, tendría tan solo un débil parecido con el esplendor del Todopoderoso único. Y al hablar así de Mahadeva, un rayo tan esplendoroso refulgió de los ojos de Krishna que los discípulos no pudieron soportar su brillo y se prosternaron a sus pies. Los pelos de Arjuna se erizaron, y con la cabeza inclinada y las manos juntas, dijo: «Maestro, tus palabras nos aterrorizan, no podemos soportar la vista del gran ser que has convocado ante nosotros. Él nos confunde cabalmente». En un interesante libro de conferencias del profesor James, A Pluralistic Universe, hay una sobre Fechner, consagrada a un universo consciente. El idealismo monista corriente deja fuera todo lo que es intermedio.
Solo reconoce los extremos, como si, tras el primer rudo rostro del mundo fenoménico en toda su particularidad, nada pudiera hallarse salvo lo supremo en toda su perfección. Primero, usted y yo, tal como estamos en esta habitación. Y en el instante en que vemos debajo de esa superficie, lo inefable absoluto mismo. ¿Esto no muestra una imaginación singularmente indigente? Este bravo universo no está creado sobre un modelo más rico, con espacio en él para una larga jerarquía de seres. La ciencia materialista lo hace infinitamente más rico en términos, con sus moléculas, éter, electrones y todo lo demás. El idealismo absoluto, pensando en la realidad solo bajo formas intelectuales, no sabe qué hacer con cuerpos de cualquier grado y no puede hacer uso de analogía o correspondencia psicofísica alguna. Fechner, de cuyos escritos el profesor James efectúa extensas citas, adoptó un punto de vista enteramente diferente. Las ideas de Fechner se acercan tanto a lo que se dijo en los capítulos anteriores que debemos detenernos en ellas más extensamente. Cito las palabras del profesor James. El pecado original, según Fechner, tanto de nuestro pensamiento popular como científico, es nuestro hábito inveterado de considerar lo espiritual no como la regla, sino como una excepción en medio de la naturaleza. En vez de creer que nuestra vida se alimenta en los pechos de la vida mayor, nuestra individualidad sostenida por la individualidad mayor, que necesariamente debe tener más conciencia y más independencia que todo lo que produce, habitualmente tratamos a cuanto se halla fuera de nuestra vida como si solamente fuese escoria y cenizas de la vida. O si creemos en un espíritu divino, lo imaginamos por un lado como incorpóreo, y a la naturaleza como sin alma, por el otro. Fechner pregunta, ¿qué consuelo o paz podrá provenir de tal doctrina? Ante su soplo, las flores se marchitan, las estrellas se convierten en piedra. Nuestro propio cuerpo se vuelve indigno de nuestro espíritu y se sume en morada de las sensaciones carnales solamente. El libro de la naturaleza se convierte en un tomo de mecánica, en el que cuanto tiene vida es tratado como una suerte de anomalía. Un gran abismo de separación bosteza entre nosotros y todo lo que es superior a nosotros, y Dios se convierte en un delgado nido de abstracciones. El gran instrumento de Fechner para verificar la visión a la luz del día es la analogía. Bain define al genio como la facultad de ver analogías. El número que Fechner pudo percibir fue prodigioso, pero insistió también en las diferencias. El descuido en hacer concesiones a estas, dijo, es la común falacia del razonamiento analógico. Fechner admite, pues que, puesto que todo cuerpo vivo tiene una mente, de igual modo cada mente debe poseer un cuerpo. Pero de esto no se colige que todos los cuerpos deban ser parecidos, y que los cuerpos de seres de un orden superior deban parecerse a los nuestros. Nuestro cuerpo se adapta a las condiciones de nuestra vida. Otras condiciones de la vida deben engendrar otros cuerpos. Los órdenes más vastos de la mente marchan con los órdenes más vastos del cuerpo. La tierra íntegra en la que vivimos debe tener, según Fechner, su propia consciencia colectiva. De modo que cada sol, luna y planeta, y todo el sistema solar deben tener su propia consciencia más vasta, en la que la consciencia de nuestra tierra representa un papel. De modo que el sistema estelar íntegro tiene, como tal, su consciencia. Y si ese sistema estelar no es la suma de todo lo que es, considerado materialmente, entonces, todo el sistema, junto con todo cuanto exista, es el cuerpo de la consciencia absolutamente totalizada del universo a la que los hombres le dan el nombre de Dios. Especulativamente, Fechner es, pues, un monista en su teología. Pero, en su universo hay cabida para todos los grados del ser espiritual entre el hombre y el Dios omni-inclusivo final. Cree apasionadamente en el alma de la tierra. Trata la tierra como nuestro especial ángel guardián humano. Podemos rezarle a la tierra como los hombres rezan a los santos. Su conclusión más importante es que la constitución del mundo es idéntica en todas partes. En nosotros, la consciencia visual marcha con nuestros ojos, la consciencia táctil con nuestra piel.
Pero, aunque la piel y el ojo nada saben de las sensaciones del otro, se unen y figuran en alguna suerte de relación y combinación en la consciencia más inclusiva que cada uno de nosotros denomina su yo. De modo muy similar, entonces, dice Fechner, debemos suponer que mi consciencia de mí mismo y la de usted acerca de usted mismo, aunque en su inmediatez se mantienen separadas y nada sabe una de la otra, empero se conocen y usan juntas en una consciencia superior, la de la raza humana, digamos, en la que entran como partes constituyentes. De modo parecido, los reinos humano y animal se juntan como condiciones de una consciencia de alcance aún más vasto. Esto se combina en el alma de la tierra con la consciencia del reino vegetal, que a su vez contribuye con su porción de experiencia a la de todo el sistema solar, etc. La suposición de una consciencia de la tierra encuentra un fuerte prejuicio instintivo. Toda la consciencia que conocemos directamente parece expresarse a los cerebros. Pero nuestro cerebro, que primordialmente sirve para correlacionar nuestras reacciones musculares con dos objetos externos de los que dependemos, cumple una función que la Tierra cumple de un modo enteramente diferente. Ella no tiene músculos ni miembros apropiados que le pertenezcan, y los únicos objetos externos a ella son las otras estrellas. Ante estas, toda su masa reacciona con alteraciones muy exquisitas en su marcha total, y con respuestas vibratorias aún más exquisitas en su sustancia. Su océano refleja las luces del cielo como en un espejo poderoso, su atmósfera las refracta como una lente monstruosa, las nubes y los campos nevados las combinan en blanco, los bosques y las flores las dispersan en colores. La polarización, la interferencia, la absorción despiertan sensibilidades en la materia de la que nuestros sentidos son demasiado burdos para tomar nota alguna. Para estas relaciones cósmicas, ella no necesita, pues, más un cerebro especial de lo que necesita ojos u oídos. Nuestros cerebros realmente unifican y correlacionan innumerables funciones. Nuestros ojos nada saben del sonido, nuestros oídos nada saben de la luz, pero teniendo cerebros podemos sentir el sonido y la luz juntos, y compararlos. Cada medio superior de unificación entre las cosas deberá ser una literal fibra cerebral. La mente de la Tierra no podrá conocer de otro modo el contenido de nuestras mentes juntas. En una página notable, Fechner relaciona uno de sus momentos de visión directa de la verdad. Cierta mañana, salí a caminar. Los campos verdegueaban, piaban las aves, brillaba el rocío, se elevaba el humo, aquí y allá aparecía un hombre, había una luz como de transfiguración en todas las cosas. Era solo un trocito de tierra, era solo un momento de su existencia. Empero, a medida que mi mirada la abarcaba cada vez más, parecía no solo una idea tan bella, sino un hecho tan verdadero y claro, que ella es un ángel. Un ángel que me lleva con ella y me introduce en el cielo. Me pregunté cómo las opiniones de los hombres pudieron alejarse tanto como para juzgar a la tierra solamente como un terrón seco, pero una experiencia como esta se toma como fantasía. La tierra es un cuerpo globular, y lo demás que ella sea podrá hallarse en los gabinetes mineralógicos. El pensamiento especial de Fechner es su creencia de que las formas más inclusivas de la consciencia están constituidas, en parte, por las formas más limitadas. No es que ellas sean la mera suma de las formas más limitadas. Así como nuestra mente no es la suma desnuda de nuestra visión, más nuestros sonidos, más nuestros dolores, pero al sumar estos términos también haya relaciones entre ellos y los teje en esquemas, formas y objetos de los que ningún sentido, en su estado separado conoce nada, de igual modo el alma de la tierra traza relaciones entre el contenido de la mente y el contenido de la mente de usted, de los que ni una ni otra de nuestras separadas mentes es consciente. Tiene esquemas, formas y objetos proporcionados a su campo más vasto, que nuestros campos mentales son estrechos en demasía como para conocerlos. Por nosotros mismos, estamos simplemente fuera de relación entre nosotros, pues estamos los dos allí, y diferentes uno del otro, no sabemos lo que somos, y ella sabe lo que nosotros somos.
Es como si el universo total de la vida interior tuviera una suerte de pizca de dirección, una suerte de estructura valvular, que permitiera que el conocimiento corriera solo en un sentido, de modo que lo más vasto pudiera tener siempre bajo observación a lo más estrecho, pero nunca lo más estrecho a lo más vasto. Fechner asemeja nuestras personas individuales sobre la Tierra con otros tantos órganos sensorios del alma de la Tierra. Nos sumamos a su vida perceptiva, absorbe nuestras percepciones en su esfera más vasta del conocimiento, y las combina allí con los otros datos, los recuerdos y relaciones conceptuales que se hilaron en torno de las percepciones de cierta persona, permanecen en la más vasta vida de la Tierra tan distintas como siempre, y forman nuevas relaciones. Estas ideas de Fechner están expuestas en su libro Zend-Avesta. Efectúa una cita tan larga del libro del profesor James a fin de demostrar que las ideas acerca del mundo como animado e inteligente de ningún modo son nuevas o paradójicas. Esto es una necesidad natural y lógica, que surge de una visión más vasta del mundo que la que habitualmente nos permitimos. Lógicamente, debemos admitir diferentes niveles de vida e inteligencia en todo, en toda naturaleza muerta, o negarlos por completo, incluso en nosotros mismos.